Bueno, bienvenidos todos a este encuentro sincrónico número 12. Espero que estén teniendo una excelente semana y que, bueno, estén tomando el tiempo y que el tiempo sea suficiente para las evidencias que deben entregar. Bien. Eh, Antes de iniciar, pues vamos a recapitular un poco qué es lo que hemos venido haciendo. Estábamos en la sesión anterior, bueno, compartí la pantalla y les comenté cuáles son las evidencias que están activas para ustedes y tenemos que hay 6 evidencias que están activas para entregarlas, fecha límite de 20 de junio. Tenemos, digamos, bastante tiempo, pero les había recomendado que los cuestionarios pues se hicieran una vez termináramos los temas que corresponden a esos cuestionarios que están allí. Y el cuestionario, el de AA1, evaluación 01, corresponde a la temática del pasado simple y también tenemos allí algo de comparativos. Y el otro cuestionario tiene que ver con pasado simple, pasado continuo y tiene otros temas. Entonces, hoy vamos a terminar, así como coloqué en el anuncio, vamos a revisar el tema de Amazing Facts, que vamos a ver o vamos a hablar acerca de comparativo y superlativo, para que ya con ese tema que cerramos hoy, ustedes puedan hacer este primer cuestionario que está allí mencionado en el anuncio. No coloqué las otras 3 evidencias porque pues es algo que vamos a empezar a tomar a partir del próximo encuentro sincrónico, ¿bien? Entonces voy a compartir pantalla para hablar de la ruta de cómo encontramos el material. Entonces nos vamos a contenido de curso. En contenido de curso nos vamos a proyecto, proyecto fase de análisis 1, actividad de proyecto 2, material de formación y nos vamos al último que dice English Level 3. Aquí vamos a ver el primer tema que es Amazing Facts, que son como hechos increíbles. Y vamos a darle clic al material para empezar a trabajar lo que son comparativos superlativos. Siempre les he dicho que lo más importante perdón, que lo más importante para aprender algo y que yo pueda dominar esa información en inglés, principalmente lo que debo dominar en primera instancia es el vocabulario, ¿ok? No sé si ustedes entraron a revisar el material, revisaron el vocabulario. Hola, hola. Hola, hola. Sí, profe. ¿Sí revisaron el material? Sí, profe, que era el que nos había puesto pues en el aviso. Ok. ¿Y qué vieron ustedes del material? En este de Amazing Facts. ¿Cuál es el vocabulario principal aquí? Hola. ¿Cuál es el vocabulario principal de este contenido? Qué pena es que no sé, pues, a mí se me está como cortando. Preguntas, ¿cuál es el principal vocabulario? Sí, de este contenido. De lo del contenido, pues incluso pues es lo que ahí pues está usted mostrando, ¿cierto? Que es lo de descripción de personas y pues que era lo que yo había hecho también más que todo, porque pues igual no alcanzé a terminar de verlo todo, pero del inicio sí. Ah, ok. Listo. De lo de personas y lugares, de cómo describir cosas. De cómo describir principalmente, en este caso, pues personas, que es lo primero que vamos a ver, y con algunos adjetivos, cosas sobre todo para la forma comparativa, ¿bien? Bueno, entonces, este material nos muestra, digamos, qué podemos describir si hablamos de una persona. Podemos describir la edad, que si es baby, bebé, toddler, que es niño,
de 2 a 4 años, child, que es un niño de 5 a antes de que sea adolescente, teenager, young adult, middle aged, and elderly, o elderly, que es una persona mayor. Build sería el cuerpo, la contextura, slim, athletic, muscular, fat to overweight. Aunque este de fat, como tal, este de fat, no lo utilizamos para personas. Lo utilizamos solamente para animales en este caso. Height, que es la altura o la estatura. Tall, medium, average height o short. Eye color, color de ojos. Black, brown, blue, gray, green y hazel, que hazel es miel. Y hair type, tipo de cabello. Long, short, shoulder length, straight, curly, wavy y bold. ¿Sí? Si vamos a describir en este caso, bueno, color de cabello cuando hay otros tonos como red, black, dark brown, light brown, blonde. A una persona rubia no se le dice yellow, sino blonde, que es una persona rubia, rubia, rubia. White, gray y highlights, que son las iluminaciones. Facial hair, que es vello facial, sería full beard, mustache, thick eyebrows, unshaven. Cejas pobladas o las cejas gruesas y unshaven, que es como sin afeitar, cuando uno tiene la barba bajita. Hoy dice sombra de barba, pero bueno, es una barba bajita. Y también podemos describir personality. Fun, easygoing, shy, talkative, smart, nice. Ojo que cuando describimos la personalidad, pues son adjetivos de opinión. Es lo que es la clasificación de ese tipo de adjetivos de opinión. Algunos son físicos y otros son de opinión. ¿Cuáles son de opinión? Los adjetivos que son subjetivos, porque yo puedo, por lo menos con una persona, puedo decir para mí que la persona es tímida, pero es porque de repente la persona conmigo no se siente cómoda de hablar, mientras que otra persona que lo conozca igual va a decir que él o ella no es tímida, todo lo contrario, que es conversador, que es talkative. Entonces, esos son los que llamamos los adjetivos de opinión, porque son subjetivos. Lo mismo pasa con beautiful o con pretty. Yo digo beautiful, pretty, igual que not that pretty, porque va a depender de lo que yo opine de la otra persona. Bien. Tenemos para poder describir. Bueno, hay dos formas de describir en inglés. Una es con el verbo to be y la otra es con el verbo to have. Bien, acá pues tenemos que estar pilas exactamente qué es lo que yo quiero decir, porque dependiendo del verbo que yo use, la posición o la postura del adjetivo me va a variar. ¿Cómo así? Bueno, no sé si en este momento están viendo, voy a compartir un tablero blanco, ¿sí? ¿Están viendo la pantalla blanca o un tablero blanco? Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo. Entonces yo voy a dividirlo en este caso acá. Bien, a mi derecha voy a colocar con el verbo to have y a la izquierda con el verbo to be. Entonces, ojo con eso porque sí hay una variación allí marcada. Entonces, voy a escribir acá con el verbo to be y aquí a la derecha con el verbo to have. Entonces, siempre tengo que estar pendiente de qué es lo que yo quiero decir para poder, digamos, usar las palabras correctas. Si yo voy a describir a alguien, ¿sí? Vamos a suponer, no sé, díganme ustedes un personaje famoso que todos podamos tener referencia para poder describir. Shakira. Listo, Shakira. Vamos a describir a Shakira. Listo. Entonces, vamos a empezar con la forma correcta, o la forma, mejor dicho, no es forma correcta, la forma académica, pero no es la única forma. La forma académica para yo poder describir a alguien
es que yo voy a empezar primero con sus características físicas y por último voy a hablar de su personalidad. Pero cuando voy a hablar de sus características físicas debo seguir un orden. Primero se supone que debo escribir lo micro y luego lo macro. ¿Qué es lo micro? Por ejemplo, que yo describa su cabello, sus cejas, ojos, nariz, boca y luego cara. Que la cara y la cabeza es lo que me engloba todo eso micro. Y luego lo macro, que sería la cabeza y el cuerpo. O también lo puedo hacer desde lo macro a lo micro, pero debo llevar orden. Es decir, no puedo empezar por el cabello, luego hablar de la cara, luego de la nariz, luego de los brazos o de las piernas o de las caderas, luego a la boca. O sea, no puedo hacer toda esa mezcolanza. Voy como por partes del cuerpo, por así decirlo. Y por último, la personalidad. Bien. Entonces, ¿empezamos de macro a micro o de micro a macro? Yo digo que de micro a macro, ¿no? Listo. Entonces, Shakira. Entonces voy a empezar con lo micro, que serían sus cejas o sus ojos, ¿sí? Yo puedo decir, ya sabemos que estamos hablando de Shakira, voy a colocarlo aquí en la mitad. Shakira, Shakira. ¿Listo? Y listo. Y acá vamos a empezar a describir. De Shakira. Para yo decir sus ojos, ¿cómo digo sus ojos? Your eyes. No. No. Estos En el son caso de ella sería her, ellas. muy bien. El her. Listo. Porque cuando te dices your eyes, estás diciendo los tuyos. Cuando yo digo her eyes, serían los de ella. Listo. Her eyes. Acá voy a utilizar verbo to be y digo her eyes are hazel. Son como color miel. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, yo puedo decir en la misma descripción, puedo colocar la forma de los ojos, el tamaño de los ojos y el color de los ojos. Si me voy como forma de los ojos, ¿qué forma de ojos puedo hablar? De pronto ovalados o redondos, Lados, redondos, achinados, muy bien. grandes, pequeños. Eso es tamaño. Grande y pequeño son Ah, tamaños. Ujú. Entonces, de forma tengo ovalados, redondos, achinados, y de tamaño serían grandes o pequeños, y de color, pues los colores. Listo. Puedo utilizar todos los adjetivos que yo quiera. Entonces, vamos a utilizarlo todos. ¿Sus ojos son ovalados o redondos? ovalados. Ovalados, listo. Entonces yo digo, her eyes are oval. ¿Grandes o pequeños? Pequeños, ¿no? ¿Los ojos de ella son grandes o pequeños? Tienes como ojitos saltones. Digamos que grandes. Oval, big, and hazel. Que es como amielados. Bien, entonces, ojo. Cuando yo tengo, o cuando yo estoy describiendo, en este caso, con el verbo to be, para decir sus ojos son, verbo to be, sus ojos son, primero yo voy a colocar el sustantivo, que en estos casos son ojos, y por último voy a colocar los adjetivos, como están acá. Cuando voy a utilizar el to have, voy a decir, ella tiene, she has. Primero voy a decir o voy a escribir todos los adjetivos y luego el sustantivo que necesito describir, que en este caso serían ojos. She has oval, big, and hazel eyes. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? Sí, profe. Ok. Listo. De los ojos, ¿a dónde vamos a pasar? Mood, mood, mood. ¿A dónde?
Mouth. ¿A la boca o a la nariz? Nose, nose, creo que se dice, ¿cierto? Nariz, Nariz. nose. Vamos, muy bien. Entonces yo lo puedo hacer de ambas formas. Voy a decir, ¿cómo digo su nariz? Este es su para ella. Her nose. Muy bien. Sería her nose. Perdón. Her nose, como es una sola nariz, es grande, pequeña, perfilada, redonda, chata. Operada. ¿Sí es operada? Pero no, independientemente que sea operada, tengo que decir cómo le quedó la operación. Es pequeña. Sí, entonces, her nose is small. Vamos a decir que es pequeña. Pero si fuese con el verbo tener, voy a decir, Shakira has. Primero coloco el adjetivo y luego el sustantivo. She has a small nose. A small nose. ¿Vamos hasta acá bien? ¿O tienen Sí. preguntas hasta acá? ¿En qué caso es little? ¿Cómo? ¿En qué caso sería little? El little es para sustantivos incontables. Por ejemplo, que yo dijera little water, un poquito de agua. O que diga little hair. Cuando yo digo little hair es porque me refiero a poco cabello. Pero en este caso, como este sustantivo se puede contar, voy a utilizar el small para decir pequeño. Más con el cabello no puedo decir small. ¿El cabello es contable? No. No, utilizo entonces little hair cuando tiene poquito cabello o short hair cuando el cabello es corto. Y utilizo small para aquellos sustantivos que puedo contar. Los que no puedo contar, contar, perdón, sería little. Listo, profe, gracias. ¿Bien? Bien. O también, bueno, también utilizamos el little cuando yo me refiero, cuando quiero minimizar un sustantivo. Por ejemplo, en inglés, si yo digo, oh, little boy o little girl, en español es como si dijera niñito o niñita. Estoy utilizando el ito para minimizar, o, sí, o para hacer más pequeñito ese sustantivo. O little young lady, cuando utilizamos el little young lady es el jovencita. O little young gentleman es el jovencito. O little grown up man, estoy diciendo el hombrecito. O little grown up woman, mujercita. ¿Sí? Así como la película del Little Stuart. Entonces sería Stuartcito. O si decimos little Patricia, Patricita. O little, no sé, little Jorge, Jorgecito. Right? Ahí también. Listo, profe, gracias. Bien. Entonces, ojo, fíjense que verbo to be, primero el sustantivo, luego el adjetivo, con el to have al revés, primero el sustantivo y luego el adjetivo. Después de la, perdón, aquí me faltó una L en small. Después de la nariz, ¿qué puedo describir? Después de la nariz, ¿qué iría? Si vamos en orden. Mouth, boca. Ajá, la boca o los labios en este caso. Puedo decir en la misma oración, her lips are, ¿los labios son finitos o gruesos? Bueno, ahora son como gruesos, ¿no? Sí, señora. La boca es pequeña. Estoy diciendo, sus labios son gruesos y su boca es pequeña. Ahora, yo si lo voy a decir con el has, ella tiene, ¿cómo quedaría? She have. Muy bien. She has.
Ujú. Primero sus adjetivo, luego sustantivo. ¿Cómo quedaría? She have mm, a small. Primero vamos con los labios. Ok, entonces she have lips. No, primero el adjetivo, ¿cuál sería? El de grueso. Ok, se había puesto que eran gruesos. Habían puesto Ujú. pues, the Thick lips, she have thick lips and mouth is small. primero adjetivo, luego sustantivo. O sea, sería an small is Ajá. Small mouth. And small mouth. Listo. Después de los labios, ¿qué describimos? Ya puede ser la cabeza, el cabello. Vamos de lo micro a lo macro. Listo. ¿Y todo eso dónde se sostiene? la cabeza. La cara, muy bien. ¿Y cómo sería su cara? Cuadrada, ovalada, redonda. Como volada. ¿Como ovalada? Listo. Entonces, si voy a hacerlo con el verbo to be, ¿cómo digo? Su cara es ovalada. Her face is oval. Perfecto. Listo. Y si es con el ella tiene cara redonda. She has oval face. Perfecto. Very good. Ahora vamos con el cabello. Listo. Bueno, puedo hablar también de la cabeza, si la cabeza es redonda, si la tiene grande, la tiene pequeña. Eso también lo puedo hacer. Entonces me dicen si vamos al cabello, vamos a la cabeza. ¿Qué sigue el cabello? Sí, puede ser el cabello. Entonces, ¿cómo podemos describir el cabello? Podemos describir por color, por forma y por longitud. Entonces, por color, el que sea. Por longitud, si es largo, corto o a hombros. Y si es por forma, si es liso, churco u ondulado. ¿Ella cómo lo tiene? Primero, Largo, podría decir. ajá, lo tiene ondulado, listo. El color, Café, si no estoy mal, o no, rubio, como rubio, y más o menos. forzado, pero rubio. Entonces tenemos ondulado, rubio, largo, corto. Largo o mediano, no sé cómo puede ser, pero pongámoslo largo. Largo, si Sí, pasa de los hombros es largo. sí, largo. O sea, si pasa de los hombros hacia abajo es largo. Sí, largo sería. Long. Entonces decimos, her hair is Long. long, wavy, and long. El último siempre va a ser en este caso el color. Y si voy a decir ella tiene, entonces sería Shakira. ¿Cómo quedaría el cabello con ella tiene? Shakira. Has. Shakira has. Long hair, sí.
Cabello. No, primero todos los adjetivos y por último cabello. Entonces digo has long, wavy, blonde, And blonde. blonde Hair. hair. Ujú. Siempre van a ir todos los adjetivos de primero antes del sustantivo, a menos que pase como por lo menos aquí en los labios, que en la misma oración coloqué labios y boca, ¿sí? Entonces, pero antes de mi sustantivo va el adjetivo. Antes de mi sustantivo va el adjetivo. ¿Bien hasta acá? Profe, ¿y será que podemos mezclar los dos? Sí, ya vamos a hacer una oración donde yo mezclo los dos porque no todo el tiempo decir así, 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 porque eso agota. Pero vamos a terminar de escribir las dos formas y luego hacemos uno completo. Después del cabello, entonces yo voy a describir su cuerpo. Entonces, puedo decir que ella es delgada y bajita, ¿o no? Entonces digo, she is short and thin. Ella es de bajita y delgada. ¿Será que yo puedo decir ella tiene? Yo puedo decir que ella tiene cuerpo atlético también, ¿sí? Sería Shakira has athletic body. She has athletic body. Athletic and short body. Aunque esta no es tan común, ¿no? Cuando vamos a hablar del tamaño de una persona, no es común utilizar el has. Es más común que lo veamos con el verbo to be casi siempre. ¿Ok? She's short and thin. Ella es bajita y delgada. Entonces, vamos a hacer un texto, ¿sí? Donde pueda incluir ambas formas, que es correcto como para variar. Entonces, lo mismo que yo voy pensando en español, lo puedo ir haciendo en inglés. Entonces yo digo, Shakira. Y todo lo que yo vaya a describir de la personalidad, lo que pasa es que eso no lo digo porque lo vimos para el primer cuestionario, pero cada vez que vamos a hablar de la personalidad está directamente relacionado con el verbo to be, ¿ok? Entonces, yo digo, Shakira. Puedo decir Shakira's eyes o puedo decir Shakira has. Shakira has oval, big, and hazel eyes. Her nose is small, but she has thick lips and small mouth. Her face is oval, and her hair, no, she has. Is Si ven que yo puedo combinar ambas oraciones siempre y cuando cumpla con las estructuras gramaticales correctas. Por ejemplo, estoy utilizando el has. Entonces, cuando utilizo el has, primero van ¿quiénes? Cuando utilizo el has, ¿qué debo colocar primero? Hola. Digo, Primero, ¿qué coloco? el adjetivo. Los adjetivos y por último los sustantivos. Entonces, aquí tengo has, por lo tanto, aquí
tengo mis adjetivos primero. Y por último tengo el sustantivo. Aquí está el sustantivo. Cuando tengo el verbo to be, pues tengo que colocar el sustantivo después, antes, perdón, del verbo to be, o el verbo to be después del sustantivo y luego los adjetivos. ¿Bien hasta aquí? ¿Preguntas hasta acá? Así está bien, profe. Así estamos bien, perfecto. Entonces, esto es cuando queremos describir a una persona, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando queremos comparar un elemento con otro? Bueno, yo tengo que saber realmente las características especiales de los elementos para poder hacer comparativos y superlativos. Todo lo anterior es cómo describir personas, y aquí también tenemos otros adjetivos para describir lugares. Fíjense que hablamos de las opiniones, adjetivos de opinión, y adjetivos también que son como muy evidentes. Entonces, ¿qué es un comparativo? ¿A qué le suena la palabra comparativo? ¿A qué le suena comparativo? Profe, cuando compara, o sea, comparativo es comparar, como asemejarlo a otro. Ok, tú acabas de decir que es semejarlo a otro. Listo. Cuando hablamos de comparativo, cuando utilizamos el comparativo, de todas maneras voy a utilizar, aquí me están colocando los dos, entonces en este mismo espacio, a la izquierda va a ser comparativos y a la derecha va a ser superlativos. Cuando me hablan de un comparativo, así como dijo el compañero, siempre tengo que tener, digamos, de referencia otro elemento. Yo tengo un elemento A con un elemento B, porque estoy haciendo comparación exacta. Cuando digo superlativos, ¿a qué habla superlativo? ¿A qué le suena super? Superlativo es como, digámoslo así, profe, como cuando se especifica que algo es mucho más que cierta cosa o cierta persona o cierto elemento. Ajá, porque son superior a otro. Viene del super, de algo que está por encima de otro. Muy bien. Entonces, el comparativo me está diciendo que hay unas palabras claves que debo conocer y que tengo que tener en cuenta. Primero, siempre para un comparativo tiene que haber un elemento A y un elemento B. Exactamente un elemento A y un elemento B. En español, un comparativo sería, lo voy a tomar aquí donde dice, Medellín es más grande que Barranquilla. Medellín elemento A, Barranquilla elemento B. Pero el comparativo es cuando yo digo ese más adjetivo que. Tengo dos formas de hacerlo y todo me va a depender de mi adjetivo. Si tengo un adjetivo monosílabo, ¿qué es un adjetivo monosílabo? De una sola sílaba. De una sola sílaba, muy bien. Por lo general es un adjetivo que puede estar compuesto de menos de 7 letras. Decimos que es un adjetivo pequeño, un adjetivo corto. Si mi adjetivo es pequeño, yo voy a agregarle el ERE, adjetivo más ER, ¿sí? Y ese ER quiere decir más. Y obligatoriamente tengo que utilizar la palabra than, que significa ese que. Profe, ¿cómo así? Vamos con un ejemplo. Bueno, aquí tengo que Medellín es más grande que Barranquilla, entonces voy a hacerlo al revés, voy a decir que Barranquilla es más pequeño que Medellín. Entonces digo, Barranquilla es el adjetivo
pequeño, para este caso, no es short, es small, ¿sí? ¿Cuántas letras tiene el adjetivo small? 5. 5, es un adjetivo corto. Como es un adjetivo que lo consideramos corto, vamos a agregarle el ER. Hasta acá dice Barranquilla es más pequeño. Para decir ese que, utilizo el than y mi elemento E, que sería Medellín. Barranquilla is smaller than Medellín. Barranquilla es más pequeño que Medellín. ¿Listo? Ahora, si tengo un adjetivo que es o tiene más de una sílaba, ¿sí? Que ya no es monosílabo o que tiene más de 7 letras, consideramos que es un adjetivo largo. Y para este caso yo tengo que anteponer la palabra more, coloco el adjetivo y coloco la palabra than. Vamos a suponer y vamos a decir que Bogotá es más poblado que Medellín, ¿cierto? Poblado es populated, populated. Ahí ya tiene más de una sílaba, por lo tanto tengo que colocar el more. Entonces digo, Bogotá is more populated than Medellín. ¿Se dieron cuenta cuántas letras tiene populated? ¿Y cuántas sílabas tiene? 9 y 4. Ok. Y como tiene más de una sílaba, es un adjetivo que consideramos largo, por lo tanto tengo que colocarle la palabra more. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Duda entonces con el ejemplo que está ahí con el de Bogotá. Porque Ajá. entonces, ¿por qué es bigots? Ah, ya voy porque este sería superlativo. Ya voy para allá, voy a terminar todos los comparativos Ok, primero. ok. Entonces, veamos este ejemplo con Villavicencio, Cúcuta, Barranquilla. Me dice, Villavicencio is a hot city, es una ciudad caliente. Me va a decir, Cúcuta is hotter than Villavicencio. Cúcuta es más caliente que Villavicencio. ¿Cómo lo sé que me está diciendo que es más? Porque mi adjetivo principal es hot. ¿Sí lo ves acá? Hot. Como es un adjetivo corto, monosílabo, y en este caso está compuesto de consonante, vocal, consonante y no hay más letras, tengo que duplicarle la última letra y le agrego ER. Aquí me está diciendo más caliente y miren que tengo mi palabra constante, el than, que Villavicencio. Ahora, ¿qué es el superlativo? El superlativo son todas aquellas descripciones que quiero hacer por encima de un general. Por encima de un general. Es decir, ya no voy a hacer la oración referente de un elemento A con un elemento B, sino que lo voy a hacer un elemento A con un general o un conjunto de sustantivos iguales. ¿Cómo así? ¿Cuál es la ciudad más pequeña de Colombia? ¿Cuál es la ciudad más pequeña de Colombia? Googleenla ahí, por favor. Cúcuta, ¿Cúcuta es la más pequeña? Villavicencio. No, no tengo ni idea. La verdad no tengo ni idea. No sé cuál es la ciudad más pequeña de Colombia. Vamos a preguntar a Google. Ok, Google. ¿Cuál es la ciudad más pequeña de Colombia? Me dice Mocoa. Me dice Google que Mocoa. Mocoa es un municipio colombiano y capital del departamento de Putumayo, cuya cabecera municipal ostenta el nombre de San Miguel de Agreda de Mocoa. Se sitúa en el suroccidente de Colombia, siendo el municipio de mayor población en el departamento, pero es el más pequeño. Entonces, en este superlativo, ya no voy a utilizar el ER y el than, sino que si mi adjetivo es
corto, ¿sí? Es pequeño, lo que hablábamos ahorita, de menos de 7 letras o de una sola sílaba, voy a colocar o voy a agregarle la terminación EST. Pero antes de eso, tengo que colocar el de, porque voy a decir el más pequeño, o la más pequeña, o el más grande, o la más grande, ¿ok? Y voy a decir, por ejemplo, encontramos y aprendimos hoy que Mocoa es la ciudad más pequeña de Colombia. ¿Cómo digo que es pequeño? ¿Cómo se dice el adjetivo pequeño? Little o small, small. Small en este caso. Mocoa is the smallest city in Colombia. Fíjense que no estoy hablando de Mocoa y otra ciudad, sino que de todas las ciudades de Colombia, Mocoa es la más pequeña. O sea, no hay otra que se le compare o que sea más pequeña que esta. No, no, no. Esta es la más pequeña. Fíjense que en español quiero decir la más pequeña. Esa la más pequeña está en el de y este EST que quiere decir más pequeña. Ahora, de todas las ciudades de Colombia, ¿cuál es la más poblada? Debe ser Bogotá, profe. Bogotá es la más poblada, eso sí lo sé. Entonces, voy a decir Bogotá y el adjetivo es populated, es un adjetivo largo. Por lo tanto, voy a colocar en este caso, voy a iniciar antes de mi adjetivo la palabra de, luego voy a colocar most y por último el adjetivo cuando es largo. Digo, Bogotá is the most populated city in Colombia. Bogotá es la ciudad más poblada en Colombia. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. No, ¿Vamos profe. bien? ¿Vamos claros? ¿Está complejo? Fíjense que acá me voy a devolver un poco y me preguntaba, profe, ¿y el de al lado de Colombia, Pigues, por qué tiene ese T? Porque mira, dice Bogotá es the biggest city in Colombia. Porque de todas las ciudades que tiene Colombia, Bogotá es la más grande. En terreno, me imagino yo, y pues es la más poblada también. Y por lo menos en el ejemplo del calor, dice que Cúcuta es más caliente que Villavicencio, pero de todas las ciudades de Colombia, Barranquilla es la más calurosa. Mira, aquí dice que es la más calurosa o la más caliente. Profe, sí, una dudita. Entonces, esa otra letra agregada de la última, pues no sé, pues veo que tiene como coincidencia la última letra del, pues igual pone otra T antes del ST, y al igual que en el otro, en el Biggers también. Sí, aplica es porque el tipo de adjetivo solamente se compone por consonante, vocal, consonante. Y la regla me pide que tengo que agregarla de esa forma. Aquí está. En este material de formación, por eso tienen, antes de hacer el cuestionario, no solamente se queden con lo que yo explico porque es una sola hora, revisen acá y aquí me dice adjetivo, cuando mi adjetivo es corto o menos de 7 letras o tiene una sola sílaba, excepto unas palabras o tiene unas excepciones, le agrego ER. Si mi adjetivo termina en Y, cambio la Y por I latina y le coloco ER. Y bueno, lo que pasa es que no me está dando como más ejemplos. Mira, cuando tiene una sola sílaba y el adjetivo está compuesto por consonante, vocal, consonante, entonces le duplico la última consonante. Pasa con big y pasa con hot. Y le duplico la última consonante y le agrego ER o EST, dependiendo si es comparativo o superlativo. Entonces, aquí están todas las reglas que ustedes van a ver para poder saber cómo se hace en la forma comparativa y superlativa.
Y también tenemos adjetivos irregulares. ¿Qué son adjetivos irregulares? Que no cumplen ninguna de las dos reglas, sino que tengo que cambiarlo. Incluso en español pasa. Yo puedo decir que el agua es buena, pero no puedo decir que el agua es más buena que la Coca-Cola. Tengo que decir que el agua es mejor que la Coca-Cola. Si lo cambio en español, también lo cambio en inglés. Y de todas las bebidas, el agua es la mejor, no digo la más buena. Entonces, yo tengo good para decir que algo es bueno, pero si lo voy a comparar, digo better. En inglés sería water is better than soda. Por ejemplo, acá. Water is better than soda. El agua es mejor que la gaseosa. Y si voy a decir que el agua es la mejor bebida de todas, entonces yo digo water is the best drink. Es la mejor bebida. O sea, no la estoy comparando con una soda en específico, sino que incluye jugos, incluye sodas, incluye lo que sea. ¿Ok? Entonces, la idea es que, déjenme, le tomo captura a esto para pasárselo por el grupo. No sé si están tomando apuntes. La idea es que antes de ir al cuestionario, ustedes puedan revisar este material para que vayan con mucha más información. Les recomiendo puedan hacer estas prácticas, sobre todo la práctica 2, que es la que está más relacionada con el cuestionario, ¿sí? Porque tiene ejemplos tipo cuestionario donde yo completo. Vamos a hacer esto rapidito. Dice, Richard is, y dice, young than Nicole. Cuando yo veo la palabra than, obligatoriamente es un comparativo. Entonces, ¿cómo quedaría ese young? Siendo un adjetivo corto. ¿Cuál es el adjetivo, profe? Young, aquí está, young. Ok. Richard is, sería more young o younger. 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 Uh-huh. Richard is younger than Nicole. Richard es más joven que Nicole. Luego me dice, Joanna's hair, el cabello de Joanna, is straight than Nicole. En esta palabra straight hay una excepción, que a pesar de que tiene muchas letras, ¿sí? Y es de 2 sílabas, straight. Bueno, en realidad para ellos suena es por el sonido. En el sonido es monosílabo. Como el sonido es monosílabo, lo van a hablar, lo van a manejar como un adjetivo corto y la forma correcta sería agregarle straighter. Joanna's hair is straighter than Nicole's. El cabello de Joanna es más liso, straight es liso, más liso que el de Nicole. Luego me dice, Joanna is old. ¿Qué significa old? Viejo. Sí, viejo en este caso, pues mayor. ¿Cómo quedaría el adjetivo correctamente? Si es un adjetivo corto, ¿qué hago? ¿Le coloco more old o older? Older, ¿no? Older, yes. Joanna is older than John, but Richard is, y tengo old than Joanna. ¿Cómo quedaría ese old? More old o older? Older, ¿no? Older, yes. Pero dice, Nicole is the of them all. Pero Nicole es la, tendría que ser más adulta o la mayor de todos ellos. En este último adjetivo es la forma superlativa. ¿Cómo quedaría ese old de forma superlativa? Most old o oldest. 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 Listo. Luego me dice, John is heavy than Richard. John es más pesado que Richard. ¿Cómo quedaría ese heavy? More heavy o heavier? Heavier. Heavier. Ahí por y latina. Perfecto. Nicole is light than John. Nicole es más
en este caso ligera o delgada, que John. ¿Puedo decir more light o lighter? Lighter. Lighter. Ujú. Si le doy verificar, todas quedaron correctas. Entonces, yo les recomiendo, antes de irse al cuestionario, igual tienen bastante tiempo para hacerlo, váyanse a hacer estas prácticas de este tema de comparativo y superlativo, pero antes, pues, lo importante es memorizar vocabulario. Entonces, les recuerdo que tienen activos 6 evidencias para revisarlas hasta junio, pero pues traten de no dejarlas todas hasta esa última semana de junio, por si hay que hacer algún ajuste, pues tengan el tiempo necesario para hacer ese ajuste. Entonces, esa es mi recomendación, revisar este vocabulario, revisar el material. De todas maneras, la próxima semana, si ustedes quieren, volvemos a tomar este tema con más ejercicios o pasamos al nuevo tema que corresponde al siguiente cuestionario. Hablamos de las evidencias y bueno, nos preparamos para lo que viene. ¿Bien? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de terminar la sesión. No, profe, claro, sí. ¿No? ¿Todo quedó claro como el agua del canal? Ahí, claro, profe, gracias. Listo. Entonces, les recomiendo, por favor, revisen el material y cualquier duda o pregunta, bien sea por WhatsApp o lo pueden hacer también a través del próximo encuentro sincrónico, ¿vale? Vale, Listo, profe. profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Les voy a pasar los 2 tableros que les hice, ¿vale? Feliz noche. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Bye, thank you.